Buen día. Hoy es un día histórico, trágico. El 49 aniversario del asesinato de un expresidente de la República, de un héroe nacional, del oficial que encabezó al pueblo dominicano frente a la tercera intervención militar de los Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana. La primera en 1905, la segunda en 1916 y la tercera en 1965. Estoy hablando del héroe nacional, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, asesinado un día como hoy, hace 49 años. Quiero comenzar diciendo algunas cosas breves pero necesarias desde el punto de vista histórico en relación a Camaño. El coronel Camaño, hijo del teniente general Fausto Camaño, solo dos en la era de Trujillo, en la dictadura de Trujillo, lograron, sin ser de la familia o estar integrado a la familia, llegar al rango de teniente general y ser secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. O sea, el coronel, el teniente general Camaño y el teniente general, ahora tengo un lapsus, el teniente general, eso le dio cierta categoría a Camaño, que estudió. No es que llegó a esas posiciones por ser hijo del general Camaño, sino que estudió aquí y en Estados Unidos. Pero avanzando en el tiempo, en la Policía Nacional había un desorden y una corrupción de marca mayor, encabezada por el propio jefe de la policía, que ya murió y tuvo dos hijos que fueron generales y murieron a temprana edad. Entonces, el coronel Camaño de la Policía Nacional y el coronel José de Jesús Morillo López formaron un equipo para enfrentar esa corrupción, ese desorden, que llegó un momento, creo que lo dije hace unos meses, llegó un momento que aquello era tan desgraciado, ¿verdad?, que convirtieron a la Policía Nacional en un negocio particular, incluso sometiendo un documento en Industria y Comercio registrando a la policía como Policía Nacional Compañía por Acciones, donde el jefe de la policía era el presidente de esa compañía. Y fíjense ustedes al grado que se llegó. Entonces, ¿qué pasa? Enterado ese jefe de la policía, ¿verdad?, y enterado el equipo que lo respaldaba, decidieron eliminar, matar así, a los coroneles Camaño Deñó y Morillo López, ¿verdad? De ese plan se enteró, lo que es la historia, el coronel, después general, Elías Wessing y Wessing. Fíjense lo que son los procesos históricos. Wessing era contrario al jefe de la policía y al grupo que degradó la institución. ¿Qué sucede? Que para salvar la vida a Camaño y a Morillo López, Wessing logró que el gobierno provisional del momento, que era un Consejo de Estado, ¿verdad?, autorizara, legalizara el traslado de ellos, de Camaño y de Morillo, a la Fuerza Aérea Dominicana y específicamente al Centro de Enseñanzas, que era una institución que funcionaba
casi conjuntamente con la Fuerza Aérea Dominicana, ¿verdad? Esa institución poderosa, que era la única del país que tenía tanques de guerra, la encabezaba Elías Wessing. Y él logró que Camaño y Morillo fueran enviados con el mismo rango a esa institución. Ahí comienza a perfilarse la figura de Camaño. Morillo López también sería una figura distinguida, destacada. Incluso fue jefe de la policía, uno de los mejores jefes que ha tenido la policía, con el detalle curioso de que un hijo suyo, son casos raros, Nelson, también fue jefe de la policía. Lamentablemente, Nelson murió joven. Otro hijo de Morillo López también llegó a general, el encargado de los asuntos de seguridad de las empresas de Bienvenido Rodríguez Durán, pero no sé qué ha sido de él, porque él tiene su despacho allá en el edificio de la emisora y yo por aquí. Pero bueno, el caso es que se produce, bueno, Camaño trabaja junto con un grupo y políticos, con un grupo de militares encabezados por el coronel Fernández Domínguez, hijo de un ex jefe de la policía, cuando Trujillo, y que fue asesinado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede y viene a ser que hay un movimiento para sacar del poder al gobierno provisional, al gobierno de facto. Bueno, ¿qué sucede? Ahí estaban oficiales encabezados por el coronel Fernández Domínguez, que era el autor intelectual del movimiento, y la ejecución por parte del coronel Camaño. Ludovino Fernández, el general Ludovino Fernández, se me olvidó decir, era el padre del coronel Fernández Domínguez. Ludovino Fernández, que estuvo con Trujillo desde el primer momento, ¿verdad? Llegó a general y estando en San Juan de la Maguana como comandante en el sur, fue asesinado, estaba en su despacho, estaba leyendo un periódico, se había quitado el instrumental militar y entonces subió el coronel Lluveres, que había sido mayor y culpaba al general de haber hablado con Trujillo para que le bajaran el cargo, una intriga, algo así, ¿verdad? Y culpaba al general Ludovino Fernández, que no tenía nada que ver con eso. Y estaba esperando que llegara. Estaba con un grupo tomando tragos y esperando que llegara el general Ludovino Fernández. El general Ludovino Fernández llegó y él fue borracho, Lluveres, y lo mató a tiros. Entonces, el asistente del general Ludovino Fernández, al oír los disparos, subió la escalera de madera para ver qué pasaba y para enfrentar a quien estaba disparando. Y al entrar, vio al comandante Lluveres con la pistola en la mano y muerto el general Ludovino Fernández, su jefe. Entonces ametralló a Lluveres. Bueno, quería decir esto para que ustedes vean, bueno, de dónde procedía el coronel Fernández Domínguez, qué mentalidad tan diferente a la de su padre y tan diferente a la mayoría, una mentalidad casi que no se veía en la época. Pero bueno, avanzando en el tiempo, ¿verdad? El 24 de abril, ¿verdad?, de 1965, estalla el movimiento constitucionalista, de civiles y militares, y se produce un apoyo, un respaldo enorme
de civiles y militares. Y el movimiento empieza a capturar lugares clave, a apoderarse de sitios claves y a seguir avanzando. Y llegó un momento, después de la famosa batalla del Puente Duarte, había una reunión del embajador de los Estados Unidos, William Tapley Bennett, con los coroneles en la embajada. Cuando, en tono soberbio, cuando estalló el movimiento, él no estaba en el país. Vino huyendo, él estaba bebiendo y cuereando. Es sinvergüenza. Entonces, para decirle que abandonaran esa causa, esa lucha. Camaño se paró y le dijo: no, yo la voy a poner más caliente todavía, váyase al carajo. Y con su grupo fue al Puente Duarte, donde había una batalla que era clave. Y Camaño con su grupo, con gente especializada en asuntos de guerra, lograron derrotar a las Fuerzas Armadas regulares, que de su punto de vista estaban cumpliendo también con su deber. Y siguieron avanzando y estaban cerca de San Isidro, de la base de San Isidro. Entonces ahí, oficiales de las Fuerzas Armadas regulares pidieron la intervención militar de Estados Unidos para poder enfrentar a las fuerzas constitucionalistas de militares y civiles armados avanzando. Entonces el 28, o sea, el 24 es el estallido, el 28 de abril de 1965, vamos a reiterarlo, llega la intervención militar ordenada por el presidente Lyndon Baines Johnson, y ahí entonces ya neutralizan a la fuerza constitucionalista y se va a producir, vamos a decir, una guerra con ciertas manifestaciones esporádicas entre las Fuerzas Armadas regulares, las fuerzas de los Estados Unidos y las fuerzas constitucionalistas. Por cierto, perdón, el coronel Fernández Domínguez estaba en Chile porque el Consejo de Estado, el gobierno, o mejor dicho, el gobierno de facto, ¿verdad?, desmanteló al grupo que conspiraba para derrocar a ese gobierno ilegal y mandó para el extranjero a los principales líderes. Con Camaño no lo hizo porque había cierto temor, pues Camaño era un hombre, aparte del valor personal, aparte de su inteligencia, era un hombre impulsivo. Ahora, el coronel Fernández Domínguez, ¿verdad?, fue enviado como agregado militar a Chile. Cuando le sorprende el estallido y toda la lucha, decide regresar. Pero ¿cómo regresar? Bueno, inteligentemente le dijo a las fuerzas invasoras que vendría en un avión de ellos para entonces ir a la zona constitucionalista, ¿verdad?, a convencer a sus compañeros de armas que dejaran la lucha y entregaran sus armas. Ahí le dijeron que sí. Y él vino, pero para combatir y para materializar ese movimiento que él ideó. Entonces, ya se había formado el gobierno de Camaño, mediante juramento, que se ha dicho que una cosa improvisada y nada de eso. Se reunió la Asamblea Nacional, siguiendo las normas legales. La Asamblea Nacional, reducida en diputados y senadores, pero con mayoría. Se reunió en la zona constitucionalista, presidida por el doctor Rafael Molina Ureña, que era vicepresidente de la Asamblea Nacional en su condición de presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Asamblea, claro, presidente del Senado, estaba en el exilio, el doctor Juan Casasnovas Garrido. Eso no es Casanova, sino Casasnovas Garrido. Y ahí se juramenta Camaño. Antes presenta renuncia, porque se juramentó por la Constitución de 1963, la de Juan Bosch.
que señalaba que los militares no podían ser presidentes de la República. Y él llenó la formalidad y se juramentó. Antes, Juan Bosch, desde el exilio en Puerto Rico, llamó aquí a los principales jefes del movimiento y a los principales líderes del PRD, del cual él era cofundador y presidente, y dijo que Camaño era el hombre, la persona que debía terminar su periodo, o sea, el periodo de Juan Bosch. O sea, Camaño es un hombre escogido por Bosch para completar un periodo presidencial y que lo hiciera bajo juramento ante la Asamblea Nacional. Y así fue. El coronel Fernández Domínguez, al integrarse, consideró que había llegado un poco tarde, que no había aportado mucho, bueno, pero no podía hacerlo si estaba en el exilio y en América del Sur. Entonces decidió capturar el Palacio Nacional. Tanto Camaño como el ministro de las Fuerzas Armadas eran ministros en el gobierno de Bosch, no los secretarios de Estado, sino ministros, ¿verdad? Le dijeron que no, que eso estaba ocupado por las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas brasileñas, de todos esos paisitos dirigidos por tiranos que enviaron tropas y siguieron enviando tropas para tratar de crear un orden legal, ¿verdad? Institucional. Pero bueno, el coronel Fernández Domínguez fue a ocupar el Palacio Nacional. Allí murió en combate, ¿verdad? Igual que el líder del 14 de junio, como se llamaba, Juan Román, ¿verdad? Que había sustituido, claro, a Manolo Tavares, que había sido asesinado en 1963, después del fracaso del movimiento en las escarpadas montañas de Quisqueya, como él había dicho. Se entregaron las armas, bajaron de la montaña, recibieron garantías, pero todo eso se cayó, incluso garantía de un miembro del gobierno de facto, que había estado preso con ellos en la Victoria. Bueno, entonces lo fusilaron a él y a sus compañeros, ya ustedes saben. Entonces ahí también murió Ilio Capozzi, uno de los hombres rana que vino a combatir al lado de los constitucionalistas. Y ahí muere él y también el líder del 14 de junio, y hay otra figura y eso. Bueno, muere Fernández Domínguez, lo sustituye como ministro de Interior y Policía el doctor Euclides Gutiérrez Félix, como alto dirigente del PRD, como amigo personal de Camaño y como una figura que estaba involucrado en el movimiento que se estaba gestando contra el gobierno de facto. Para no abundar más y avanzar un poquito, finalmente vinieron mediadores, algunos eficaces, otros inexpertos, algunos sinceros, otros farsantes, ¿verdad? Por ejemplo, John Barlow Martin, que había sido el último embajador ante Bosch de Estados Unidos, fue un mediador, y un mediador consciente, aunque don Juan tiene un libro, ¿verdad?, que lo ha refundado el expresidente Leonel Fernández. Ideas en conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, un libro formidable, búsquenlo, del talentoso líder, expresidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reina. Bueno, entonces también Ingarrique, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la India, que vino lleno de sinceridad, era un tibetano. Bueno, averigüen qué es ser un tibetano y la religión tibetana, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y finalmente
las tropas constitucionalistas, el movimiento constitucionalista se dio cuenta de que ya no iba a triunfar. Con el país ocupado por Estados Unidos y las Fuerzas Armadas regulares. Poco espacio tenían en la zona constitucionalista. Entonces deciden dejar la lucha y salir del país. Ahí Camaño es nombrado agregado militar en Londres. El almirante Montes Arache, el ministro de las Fuerzas Armadas, agregado militar en Suecia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Que Camaño consideró que se había comprometido con un grupo que se llamaba Los Palmeros. Esos que ahora se cumplió un aniversario, combatieron allá en Boca Chica y murieron peleando, encabezados por Amaury Germán Aristi, ¿verdad? Entonces Camaño consideró que esos jóvenes habían muerto luchando por él y él no. Entonces organizó una expedición y vino al país. Bueno, en combates quedó herido en una pierna y claro, fue capturado. Entonces los jefes militares que lo estaban combatiendo y que lo tenían ya amarrado, esposado, herido, ¿verdad? Y bajo una vigilancia muy estricta, ¿verdad? ¿Qué sucede? El presidente ya era Joaquín Balaguer. Ya había pasado las elecciones del 1 de junio de 1966. Pues las elecciones no fueron como después las normales. En mayo y juramentación en agosto. Esas fueron el 1 de junio para avanzar, buscando cierto orden institucional en el país y la desocupación de las tropas las tropas de ocupación. Y entonces Camaño y el grupo vinieron y entonces ya les digo la condición de Camaño, y sin embargo los jefes no se atrevían a matar a Camaño herido, porque era un expresidente de la República, porque era un héroe nacional, era una figura mundial y además había sido su compañero de las Fuerzas Armadas. Entonces enviaron a uno de los jefes militares donde Balaguer, que Balaguer decidiera, era el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que había sido jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, ya murió, el vicealmirante Amiama Castillo. Fue donde Balaguer, para decirle que iba a nombre de los jefes militares y que Camaño estaba allí herido y que querían que él decidiera qué hacer. La respuesta de Balaguer fue una sentencia de muerte. Dijo, bueno, aquí no hay cárcel para un hombre así. Ya ustedes saben qué quiero decir. Efectivamente, que lo mataran. Y entonces lo mataron, mejor dicho, lo asesinaron y desaparecieron su cadáver. Después hubo problemas con la aparición o no del cadáver y esas cosas. Y eso pasó un día como hoy, hace 49 años, que Balaguer dio esa orden de matar a Camaño, ¿verdad? Algunos balagueristas han dicho, bueno, es que era una lucha armada. Balaguer estaba enfrentando a militares armados que lo adversaban y habían llegado en una expedición para derrocarlo y quizá para algo más. Pero bueno, el caso es que es un 49 aniversario, como pasa el tiempo, repito, del asesinato del expresidente de la República, héroe nacional, Francisco Alberto Camaño Deñó. Ya el general Morillo López murió, él sobrevivió a muchas cosas como jefe de la policía, pero recientemente falleció con unos 93 o 94 años. Bien, bueno,
pueden pasar algunos datos, porque estoy hablando de memoria y ya la mía no es la misma de antes, claro está. Y aunque yo viví esa época, incluso yo viví en la zona constitucionalista. Y cuando el movimiento se formó, antes del estallido del 24 de abril, yo a dos personas, un militar y un civil, les hice alguna sugerencia, pero jamás pensé que esto llegaría a ese extremo. Miren, al que debían de fusilar es al tal Djokovic, el número 1 del tenis mundial. Este canalla fue impedido de participar en varios torneos, incluyendo el Abierto de Australia, que ganó finalmente el español. Bueno, él se negó, dijo que no se iba a inyectar, ni a su familia. O sea, promoviendo como un líder deportivo y como un campeón mundial, promoviendo la campaña del anticristo contra la vacunación, y fue impedido. Ahora el caso está siendo estudiado y yo creo que no debe ser, no solo impedido de participar en ciertos torneos, sino que debe ser expulsado del mundo deportivo, porque hay que ser un canalla para usar el prestigio. ¿Para qué? Bueno, para usar el prestigio para obstaculizar el movimiento de vacunación tan necesario. Y ahora dice: yo prefiero que no me dejen participar en ningún torneo, pero no me voy a vacunar. Oigan, qué canalla, qué malvado, qué enemigo de la salud de la humanidad. Entonces yo creo que, aparte de que debe ser fusilado, como no es posible expulsarlo del mundo del tenis y del mundo del deporte, que no merece ser tenido en consideración este canalla de Djokovic. Miren, tal como ha estado diciendo este programa, las cosas están bajando de tono en cuanto a los problemas de en la frontera de Rusia y Ucrania, y la amenaza de una guerra que, como dije ayer, perjudicaría a la humanidad, pero que yo consideraba que se iba a imponer, ¿verdad?, el sentido común. Y ya empezó el presidente de Rusia, ¿verdad?, a retirar tropas, a retirar armamentos. Y esto se ha visto en el gobierno de Ucrania y en el gobierno de Estados Unidos, principal protector de Ucrania, como un gesto de que, bueno, las cosas se van a normalizar. Ojalá que continúe por parte del presidente de Rusia esta acción, esta decisión de retirar las tropas, y que después lo otro de la Unión Europea y la integración de Ucrania y todas esas cosas se diluciden a nivel diplomático, a nivel político, y no en una guerra, más muertos, más heridos, más destrucción económica, más problemas en el mundo entero. Yo creo que esto, ojalá no estar equivocado, va hacia una solución. Por eso ayer le pedí calma, relax, callada al presidente de Rusia para que evitara la guerra, retirando sus tropas, sus tanques, etcétera. Yo creo que, afortunadamente, ojalá no equivocarme, estamos a las puertas de evitar una guerra. Entonces, termino recordando que hoy se cumplen 49 años del asesinato del expresidente de la República, héroe nacional, líder de su pueblo
frente a una intervención militar de la primera potencia del mundo, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. ¡Viva Camaño!